Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El fiscal general de Venezuela acaba de acusar a 2 periodistas investigativos de Armando Info de haber formado parte de una estructura extorsiva con el exministro de Petróleos Tarek El Aissami. ¿Cómo entender esto? La justicia del Ecuador abrió ayer indagaciones por presunto tráfico de influencias relacionadas con el proyecto inmobiliario de una empresa de la que es socia la esposa del presidente Daniel Noboa. Hoy toda la historia. En México, la Secretaría de Defensa Nacional no ha entregado los datos sobre los vuelos de la muerte, donde perdieron la vida decenas de personas durante la Guerra Sucia. ¿Tiene antecedentes esta actitud? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Atenas. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 9 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Numerosas reacciones se han producido en las últimas horas en América Latina ante una acusación que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, hizo el martes contra 2 importantes periodistas del sitio web Armando Info, Roberto Denis y Ewald Scharfenberg. Según el fiscal, ambos integraron una estructura organizada por quien fue ministro de Petróleos, Tarek El Aissami, para difamar a dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro. El Aissami está en prisión desde el 9 de abril por haber desviado millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA. Un dato curioso es que la acusación se produjo poco después de que Armando Info anunciara que el 14 de mayo estrenará un documental en asocio con el programa Frontline de la cadena pública estadounidense PBS. Trata de Alex Saab, conocido como el testaferro de Maduro. Everyone was trying to figure out who is this guy, why is he so important to the Venezuelan government. Alex Saab. Lo único que yo tenía claro es aquí se está escondiendo alguien. Saab met with the DEA and the Federal Bureau of Investigation. He was someone who was playing both sides. This is a story of corruption, of kleptocracy. Cuando publicamos ese reportaje, como ya el campanazo de que esto se podía convertir a nosotros en una historia complicada. Premieres Tuesday, May 14th, 10, 9 Central, only on PBS. El documental se titula A Dangerous Assignment, Uncovering Corruption in Maduro's Venezuela, una pauta peligrosa descubriendo la corrupción en la Venezuela de Maduro. Alex Saab estuvo preso en Estados Unidos y fue liberado el 20 de diciembre. Se encuentra en Caracas. La acusación contra los periodistas de Armando Info suscitó la reacción inmediata de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y la libertad de expresión. No pocos periodistas del hemisferio han alzado su voz para reivindicar el trabajo de ese sitio web. ¿Qué piensa Roberto Denis sobre la imputación que les hizo a él y a Ewald Scharfenberg, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab? Para saberlo, lo llamamos anoche aquí en Bogotá. La acusación del fiscal general de la República, Tarek William Saab, en mi contra y en contra del trabajo que hacemos en Armando Info es sencillamente absurda, es una invención, es un relato, diría que hasta disparatado, pero no por ello menos grave, ya que se trata de una evidente criminalización del trabajo periodístico que hemos hecho en Armando Info. En el caso nuestro, esto no es nuevo. Durante años hemos sido víctimas de un hostigamiento, de un acoso sistemático del Estado venezolano en contra del trabajo que hemos hecho en Armando Info. En mi caso particular, desde la demanda de Alex Saab en mi contra en el año 2017, después tuve otra por instigación al odio en el año 2021, un delito prácticamente ad hoc creado específicamente para perseguir y hostigar a los periodistas y en especial a los medios independientes.
y sin lugar a dudas forma parte, ¿no?, de una especie de escalada en contra de lo que venimos haciendo en Armando Info, que precisamente si ha habido un medio que ha revelado la colosal trama de corrupción que ocurrió en la estatal petrolera venezolana mientras era dirigida, entre otros, por Tarek El Aissami, hemos sido nosotros. Así que yo creo que no tiene otra lectura, es esa la lectura que hacemos y digamos a nosotros como periodistas lo que nos resta es continuar, seguir haciendo periodismo, seguir haciendo nuestro trabajo y seguir contándole, digamos, a la opinión pública qué es lo que está pasando realmente en Venezuela. En el Ecuador han surgido problemas para Lavinia Balbonesi, la esposa del presidente Daniel Noboa. Están relacionados con una denuncia de tráfico de influencias para obtener la licencia de construcción de un proyecto inmobiliario junto al mar. Pero, ojo, en Olón, que es una zona protegida. El proyecto consiste en un complejo de 28 apartamentos, con piscina y zonas recreativas, que será edificado por la compañía Vinacin S.A., de la cual es accionista Lavinia Balbonesi. Está localizado en Manglar Alto, en la provincia de Santa Elena, en el litoral, a 185 kilómetros de Guayaquil. Los habitantes de la zona han protestado y la Fiscalía abrió ayer una indagación preliminar para aclarar las cosas. Por su parte, el presidente del Congreso, Henry Kronfle, se pronunció en las últimas horas con respecto a lo que se ha venido conociendo. A mí en lo personal no me preocupa en absoluto. Yo conozco muy bien al presidente de la República, conozco a su familia y yo no tengo ninguna duda de que esto tenga ninguna cuestión cuestionable, por decirlo de alguna manera. No tengo ninguna duda de que aquí vaya a haber algo, digamos, al margen de la ley, por ningún motivo. A propósito del Congreso, al momento de grabar este podcast, esperaba, entre otras, a las ministras Sade Fritchi, de Ambiente, y Mónica Palencia, del Interior. Las dos forman parte del gabinete de Daniel Noboa, que es hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico del país. La denuncia ante la justicia por el ya llamado caso Olón fue interpuesta por la Fundación La Iguana. Anoche llamamos a Quito a su portavoz, Alejandra Carvajal, para preguntarle por qué es importante la zona donde está prevista la construcción del proyecto. Para conocer la dimensión de lo que está pasando en Olón, Ecuador, es importante conocer la importancia de este bosque protector, que fue declarado así en el año 2001 por el Ministerio de Ambiente. Este es un esterillo, es un cuerpo de agua que trae el agua que baja por los cerros de la cordillera Chongón-Colonche, baja por los cerros hasta desembocar en el mar. Esta zona, años atrás, era considerada un basurero, era muy maltratada en el fenómeno del Niño en el 82, en el 97. Era una zona con alto riesgo de inundaciones. Las familias que viven allí quedaron muchas bajo el agua y tenían que sacar sus electrodomésticos, sus bienes por el techo. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad de Olón se unió y creó la Fundación Oloncito, que fue quien restauró este espacio, creó allí una restauración de bosques, sembrando manglares, sembrando algarrobos y otras especies nativas para crear escudos que impidan que este estero se desborde y que cause inundaciones en la zona. Durante estos 23 años, esta zona ha sido conservada por esta fundación, por la comunidad de Olón, y hoy en día, como bien lo han dicho, existe ese proyecto que la amenaza. ¿Qué pasa si este proyecto interviene? ¿Qué es lo que pretende? Ellos quieren rellenar el esterillo para tener más espacio para su terreno y que tengan una salida directa hacia la playa. Si tú rellenas un esterillo, vas a impactar directamente al ecosistema, a toda la vida silvestre que allí vive, aves, el famoso cangrejo azul, que es una especie en peligro de extinción y es la especie con la que los comuneros de la zona trabajan, su gastronomía, es el producto que ofrecen justamente turísticamente. Entonces terminamos totalmente con la dinámica del lugar, con el ecosistema que allí vive, con todos los microbios, los hongos, los invertebrados, las aves, como ya lo decía, y ponemos en riesgo a más de 200 familias
que quedarían expuestas a riesgo de inundaciones en las primeras lluvias fuertes que exista en esta comunidad. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visiten nuestra página web www.tecnoglass.com. En México hay dificultades para aclarar un asunto del pasado reciente. Se trata de los llamados vuelos de la muerte, en los que muchas personas fueron lanzadas al mar desde aviones militares durante la llamada Guerra Sucia. Ese periodo estuvo comprendido entre 1965 y 1984. En esos años gobernaron Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Los expertos calculan que los vuelos de la muerte, que decolaban de la base aérea de Pie de la Cuesta, en Acapulco, acabaron con 500 vidas de disidentes, críticos del régimen y guerrilleros. El problema es que no se conocen las identidades de todos ellos, y en parte por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador creó a finales de 2021 la Comisión de la Verdad. Al hacerlo dio unas declaraciones donde dejó claros algunos objetivos de su gobierno. De abrir las puertas del campo militar, número 1, y de abrir todos los archivos y de permitir que se haga toda la investigación que sea necesaria para conocer la verdad. La cuestión es que eso no ha sido así. Desde hace un tiempo, el llamado Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que forma parte de la Comisión de la Verdad, le ha pedido a la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, que abra sus archivos, pero eso no ha sucedido. Por esa razón, el mecanismo acudió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, el INAI, y el instituto le ordenó a la Sedena que entregara la información a finales del mes pasado. ¿Es esta la primera vez que la Secretaría de Defensa se niega a proveer una información que debe dar? Llamamos ayer a Ciudad de México a Mauricio Torres, periodista especializado en política. Ante lo que da a conocer el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, una de las primeras conclusiones que podemos sacar es que no es la primera vez que el Ejército de México se niega a dar información sobre casos complejos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Sin ir muy lejos, son de sobra conocidos los reclamos de las familias de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, quienes desde hace casi una década exigen que el gobierno federal les garantice acceso completo a la información de las Fuerzas Armadas sobre lo que ocurrió en esa fecha, con el fin de poder esclarecer cuál fue la participación de militares en los hechos y, en última instancia, qué pasó con los normalistas. En una especie de estira y afloja, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha venido prometiendo ese acceso, pero tanto los familiares como las organizaciones civiles que los acompañan advierten que no ha sido así. Al fin y al cabo, me parece que lo que seguimos viendo es una promesa del gobierno de tener transparencia y justicia en casos del pasado que implican violaciones a derechos humanos, pero una promesa que topa con pared cuando las Fuerzas Armadas pueden verse afectadas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una declaración de una dureza inusual, dijo ayer que si Israel decide invadir Rafah, en la zona fronteriza de la Franja de Gaza con Egipto, él no le suministrará al ejército israelí las armas necesarias. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah.
Biden habló en la CNN, donde dijo además que informó del asunto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Por otra parte, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin señaló en el Congreso que Israel debe proteger a los miles de civiles si entra en Rafah. El Real Madrid derrotó anoche en el último momento del partido de vuelta al Bayern de Múnich y jugará la final de la Champions League el 1 de junio en el estadio londinense de Wembley. El Bayern ganaba el partido, pero Joselu marcó en los minutos 88 y 91 y lo sacó de la carrera, algo típico del cuadro madridista. El otro finalista es el alemán Borussia Dortmund, que el martes venció al Paris Saint-Germain 1-0 en la capital francesa. El Garrick Club, uno de los clubes sociales más antiguos del mundo, acaba de tomar una decisión histórica. Va a aceptar mujeres como socias. La determinación, apenas lógica, fue adoptada con el respaldo del 60% de los afiliados. Al parecer, una de las primeras socias será la historiadora Mary Beard, autora de célebres libros sobre Roma. Fundado hace 193 años en el West End de Londres, el Garrick Club ha tenido entre sus socios al escritor Charles Dickens y el actor y director de cine Laurence Olivier. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.